Bueno, primero me da mucho gusto verlos a todos, caras conocidas, grandes amigos. Aquí tenemos a Juan Carlos Bianchi, Yasser Satini, Jimmy Simansky y el famoso pana Joe José Antonio de Armas. Bueno, pues encantado porque además, haciendo un poquito de research, me encanta la variedad que tenemos porque somos algunos de los años nacidos en el año 70, otros en el 75 y otros en el 81. Entonces, la perspectiva que se pueda dar el día de hoy en nuestra primera charla relacionada a experiencias y recomendaciones para la formación de un tenista, me parece importante que cada quien va a tener un punto de vista seguramente diferente, pero vamos a coincidir en muchas otras cosas, siendo esta, como digo, la primera charla de Tennis Legends Venezuela. Bueno, me presento, yo soy Eric Sido, para aquellos que no me conocen, pero sin mucho preámbulo, aquí tenemos a cuatro grandes extenistas, exjugadores de Copa Davis por Venezuela, que me encantaría hacer de esta primera charla algo diferente a lo que normalmente se ve en Instagram Lives, ¿no? A mí me gustaría empezar contigo, Bianchi, si me lo permites. Me gustaría que en tu experiencia, qué funcionó y qué te faltó en ese momento para formarte como tenista. Sé que ya lo has platicado en algunas otras ocasiones, pero quiero juzgar un poco tu cerebro y en tus palabras muy puntuales, qué te funcionó en su momento cuando te estabas formando como tenista y qué harías diferente si tuvieras que regresar un poco el tiempo. Entendiendo que en aquel entonces el tenis es muy diferente a hoy en día. ¿Por qué? Porque realmente, pues en aquel entonces ni preparador físico tenía uno, ¿verdad? Y hoy en día el tenis se ha vuelto tan exigente y tan complejo que es manejar una carrera de un tenista, pareciera que es más complicado que de un artista de televisión. Entonces, me gustaría empezar contigo, Bianchi, y que nos cuentes un poquito de tu experiencia, qué te funcionó y qué harías diferente si tuvieras que comenzar de vuelta. Bueno, yo prácticamente haría todo diferente, porque lo que yo hice fue, yo considero hoy en día, viéndolo de una perspectiva ya como coach, tanto tiempo involucrado en el tenis y con tanta experiencia, yo lo que hice lo realicé en base a talento y a condiciones naturales para el tenis, porque tomando en cuenta cómo se hacen las cosas hoy en día, pues lo hice mal. Pues, o sea, me quedé mucho tiempo en Venezuela, no tenía un buen presupuesto, nunca conté con un buen entrenador para jugar y viajar y jugar torneos profesionales. Me faltó eso, me faltó una mejor asesoría y hacer las cosas más profesional desde todo punto de vista. Quizás en aquella época uno podía zafar algunas cosas, uno podía jugar doble, como era el caso mío, estando solo por los torneos. Hoy en día eso prácticamente es imposible. Entonces, a grosso modo, Eric, haber sido más profesional desde todo punto de vista, desde la estructura de entrenamiento y equipo de trabajo, como planes de viaje y financieros para poder afrontar un deporte que es tan exigente. Ahora, dime una cosa, en su momento que tú decidiste irte al profesionalismo y no irte a college directamente en un principio, ¿quién era tu asesor? ¿Quién te daba, quién te marcaba ese rumbo? Decir, mira, yo creo que tienes que hacer esto. ¿Quién te coachaba o fue básicamente, como dices tú, tengo talento, me voy a dedicar al tenis, coño, quizás juego un torneo aquí, un torneito por allá, o había un plan detrás de todo tu carrera? No, no, fue mucho a base de instinto, mucho a base de lo que estaba sucediendo en ese momento. O sea, en Junior me va bien, entre comillas, gano algunos torneos importantes y yo pensé que yo estaba preparado, pero yo no sabía verdaderamente, hoy en día, como te dije anteriormente, ya uno conociendo paso a paso lo que hace falta, mm, rebobino el cassette y me voy a esos momentos y siento que se hicieron las cosas muy mal. Entonces fue en base a instinto, a creer que ya estás listo, a ganarle a gente muy buena en esta época a nivel juvenil. Mucha de esa gente, lógicamente, le fue muy bien a nivel profesional.
Entonces, pues se tomó una decisión apresurada. Había ofertas en ese momento para ir a buenas universidades y yo pensé que lo iba a lograr. Y bueno, y de hecho, cuando empiezo a jugar los primeros torneos en esa época satélite, yo gano muchos partidos, la verdad, pero me di cuenta que no era suficiente. Es cuando agarro como un segundo aire y decido retomar la idea de venirme a la universidad. Claro. Entonces, fue error, fue base de instinto. No había nadie que me asesorara bien. Había mucho lo que escuchaba, mis padres sabían poco, nunca digamos, me forzaron o me dijeron, es por aquí, ellos también estaban con dudas. Y bueno, gracias a Dios las cosas salieron bastante bien a pesar de todo. Pero en líneas generales no había un cerebro detrás de todo. Sí, quizás nuestro referente era Nicolás Pereira, ¿no? Que es de nuestra misma edad, igual que Yasser, somos contemporáneos tú, Yasser y yo, y Nico, pues en su momento, pues era la figura máxima del tenis, pero también Nico cuando se lanza profesional también no estaba con un patrón, no tenía un staff detrás como ya era habitual entre los argentinos y entre otros profesionales de otras nacionalidades que ya tenían un caminito ya hecho, ya sabían cómo hacer las cosas. No sé, Yasser, en tu caso, ¿cómo fue? Oye, bueno, saludos a todos. No me dio la oportunidad de saludarlos bien. Un honor estar con ustedes y poder compartir estos momentos, ver las caras de mi excuñado Juan Carlos, Jimmy. Lo pienso muchísimo. José de Armas siempre, a pesar de que no estamos en contacto, salen conversaciones a cada rato. Bueno, Eric, tú y yo nos mantenemos bastante en contacto y para mí siempre es un gusto increíble poder verles las caras, especialmente en momentos así. Lo mío, Eric, muy diferente a lo de Juan Carlos. Yo, o sea, obviamente en juvenil o empezando en las categorías de jóvenes, de 10 y 12 años, semidestacado, siempre entre los primeros 6, 8, de verdad sin mucha proyección. Me quedé nanito por los próximos 5, 6 años de mi vida y realmente me cansé del tenis, me cansé de perder, me cansé de pasarla mal y de verdad que no le sentía ningún gusto y ya yo no tenía ninguna opción. A los 17 años quería probar otra cosa en mi vida, conocer muchachas, salir a socializar, a hacer otras cosas, hasta que mi papá en ese instante, esa guía, esa necesidad de orientación apareció y me dice, coño, tienes 15 años, 14 años, 13 años jugando el deporte, ¿por qué no buscar una universidad donde puedes obtener toda esa parte social, la parte de educación? De repente no vas a ser profesional en tenis, pero te vas a hacer profesional a nivel de carrera. Entonces lo mío fue mucho más fortuna y una vez que pisé el tenis universitario y logré como que descubrir la persona que está dentro, cuando llevas mucho palo, cuando eres chamo o cargas complejos, ¿ok? Porque yo creo que lo mío, después de analizarlo un poquitico más detalladamente, eran complejos de tamaño, complejos de queja, era un llorón en la cancha. Me da mucha vergüenza admitirlo, ¿no? Ahorita ya después de viejo, cuando tú trabajas como entrenador y puedes ver las cosas con otra cara, ya puedes reconocer cuáles eran tus defectos. Y a mí, pues, el separarme, el poder vivir lo que es la parte del tenis universitario, me llevó a un éxito que yo jamás hubiese logrado. Yo no me cansé en ningún momento de la universidad, pensé que era lo que me daba la luz para seguir resaltando. Después cuando vine a jugar torneitos en Venezuela, obviamente al ganar un partido, y uso el ejemplo de Bianchi no para comparar, pero yo no le gané a Juan Carlos nunca hasta los 18 años. O sea, no le gané un partido. Una vez le gané por walkover porque se quemó
la batata montándose en una moto. No sé si te acuerdas de eso, Juan Carlos, que te quemaste la batata y tuviste que salirte del torneo. Y yo por bobo le di walkover porque era la única oportunidad que tenía para ganarle. Entonces, esas son las memorias que yo tengo, y ya una vez que llegué a jugar tenis aquí, o sea, en Venezuela, cuando pude ir a probar mi talento, ya más como adulto o semi-hombre, porque a los 18 años todavía, 19 años, te falta un poquitico para ser un ser humano normal, conseguí ese éxito que tanto, o sea, que tanto anhelaba, pero nunca esperaba. No sé si eso tiene sentido. No, y yo te voy a decir una cosa, a mí una de las cosas que me sorprendió, te confieso, tú siempre fuiste una persona muy competitiva y como dices, tú siempre estuviste entre los primeros del ranking, pero fuiste un late boomer. O sea, realmente no sé si era un tema de madurez o era un tema de simplemente de dedicación, de lo que tú quieras, pero luego, después de los 18 años, empezaste a agarrar un nivel de juego que te volviste imbatible. O sea, era muy difícil ganarte y agarraste una madurez que te llevó a otro lado. Entonces, un caso muy diferente que el caso de Bianchi, que siempre estuvo entre los primeros dos lugares a nivel nacional. Y ahora voy a brincar contigo, Jimmy, que yo me imagino que es muy parecido también al caso tuyo, José Antonio, que desde chiquito fueron una eminencia, ganaron todos los torneos, pues obviamente estaban entre los primeros rankings de ITFs, ganaron Orange Bowls, se metieron en finales de torneos importantes. Otro esquema desde early on, los Prodigy Childs, ¿no? Donde realmente pues, eran fenómenos desde muy chiquitos, ¿no? Entonces, no sé, Jimmy, si nos quieres compartir un poquito esa parte. Bueno, para entrar al tema de una, gracias a todos por estar aquí con nosotros. José, Yasser, muchísimos años que no te veo, pero siempre pensándote. Juan y bueno, Eric, siempre estamos conectados. Pienso que es un poquito de todo como han hablado. Cada quien tiene experiencias diferentes y yo voy a hablar un poquito general, tomando la referencia de lo que me pasó a mí. Bueno, muchos saben que como juvenil yo estuve número 1 del mundo en el año 93, terminé número 3, hice final de Wimbledon, tuve buenos resultados, Orange Bowl dobles, bueno, muy buenos resultados a nivel juvenil. Y yo atribuyo todo eso, para no echar la historia y ser tan tedioso con toda la historia de los 12, 14, 17, 18 años. Yo creo que Venezuela siempre tuvo, de alguna manera, una estructura creada para los juveniles. Digo una estructura con o sin muchísimo dinero o con poco dinero, porque el dinero no lo es todo, pero había entrenadores, había preparador físico, había preparador psicológico. José Antonio no se acuerda de esto porque José todavía estaba muy chamo cuando la primera vez que me lo presentaron en la Federación de Tenis, que después hablaré de eso, muy chistoso por cierto, tenía 13, 14 años, pero en la federación había un programa, y estoy hablando de federación no como cuestión política, sino como sede. La federación tenía un programa en donde el número 1 y el número 2 del país, en cada una de las categorías, tanto 12, 14, 16 y 18 años, tenía un programa de entrenamientos de la selección nacional, en donde en aquel entonces lo llevaba Carlos Manaure, estaba Ángel Gracia, quien era el psicólogo de la selección, y estaba el recordman venezolano que hizo 10 second flat, ¿cómo se llama, Bianchi? Esteves, no era Horacio Esteves, si no me equivoco, que fue uno de los atletas más emblemáticos de la selección venezolana. Entonces crearon ese grupo, y te digo una cosa, o sea, Venezuela siempre tuvo en las representaciones COSAT, en los torneos ITF, tuvo grandes resultados. Y no estoy hablando de mi generación en adelante, estoy hablando de mi generación para atrás y de la generación mía para adelante. Digo mi generación del año 75, después viene José, que también está allí, está Kepler Orellana, estoy hablando para adelante, está Ezequiel Nastari, Jonathan Medina, o sea, cada uno en diferentes resultados, pero siempre muy buenos resultados. Entonces, igualmente con Juan Carlos y todos los muchachos que vienen de las generaciones anteriores, ni hablar de Nicolás Pereira, ni hablar de Juan Carlos Bianchi, Yasser y todos ellos.
Siempre había una pequeña estructura, no importa si era increíble o no, porque como dice Bianchi, quizás hubiese hecho las cosas diferentes. Sí, las cosas las hubiese hecho diferentes tomando en cuenta lo que se está haciendo hoy en el día del tenis, pero a nivel juvenil se lograron muchos objetivos. Quizás se pueden mejorar ahora con nosotros y contando toda esta experiencia, uniendo fuerzas y experiencias para transmitírsela a los nuevos muchachos. ¿Qué pasa en el profesional? Cuando saltas al profesional, y ahí sí he hecho mi cuento, cuando yo voy a decidir irme a la universidad o jugar profesional, yo tuve la fortuna de hablar con mi papá y decirle, papá, IMG me va a contratar por 4 años, me garantiza X cantidad de dinero, que no era una gran suma de dinero, pero era algo para comenzar, y uno decía, bueno, con Copa Davis y con los torneos y con algún contratico por aquí, pues ya yo me independizo económicamente a los 18 años. No era, como digo, suficiente, y al no ser suficiente, tampoco tienes una estructura como profesional, como debería ser. En juvenil todo lo tienes pago. Nosotros fuimos, yo no sé si José, tú fuiste a Europa con el grupo de la COSAT o fuiste por tu cuenta. En el grupo de la COSAT, exacto. Con el grupo de la COSAT, nosotros fuimos con entrenador, con una estructura, hotel y todo. O sea, era muy organizado. Entonces, claro, el que tenía algo de talento con un poco de organización, tiene que tener algo de resultado. A nivel profesional pasa lo siguiente. Uno, IMG cuando me contrata, yo decía, ¿por qué tú le das más dinero al número 4, 5, 6, 7 y 8? Que a mí, que estoy número 1 en ese momento, en los meses de junio, julio, agosto. Y simplemente mi manager, me recuerdo, Bob Delafield, me dijo, mira, esto es estadístico, esto es una compañía, IMG es una compañía que se dedica a manejar talentos y es una compañía de hacer profit, de ganar dinero, obviamente, y ellos buscan estadísticas, y las estadísticas dicen, si tú hubieses nacido en X país europeo, en X país, nosotros te damos 4 veces más. Lamentablemente naciste en Venezuela. Entonces, no es que nos están denigrando, y ahorita con toda esta, con toda esta cuestión racial, no, de repente no me vayan a malinterpretar el comentario, sino simplemente es como la película Moneyball. Estás en la estadística donde no va a llegar a los primeros lugares. ¿Qué creo yo que se puede lograr? Que si nosotros podemos tener una estructura para los que se quieren dedicar al profesional, quien yo recomendaría, yo me imagino que Bianchi también y Yasser también, yo recomendaría a muchos muchachos que se vayan a la Universidad de Buna para que se vayan y tengan esa estructura para prepararse, no solamente tenísticamente, técnicamente, competitivamente, sino mentalmente, porque a los 18, 19 años eres un pendejo, perdón, un carajito, como decimos nosotros los venezolanos, eres un chamo, te faltan muchas cosas por aprender, y al dar el salto, tú, de no tomar decisiones, todas las tomas tú, y no tienes la madurez para hacerlo. Ahí empiezan a cometer errores, como los cometimos todos, unos mayormente, otros menos, pero yo empecé después de que me tomó 3 años en jugar decentemente al profesional, donde empiezo a jugar torneos quizás un poco más emblemáticos, porque me tomó un montón de tiempo, 3 años, ya tú crees que tienes la madurez para tomar decisiones tú solo, y no la tienes. Necesitas un equipo que sea más frío y que te controle la comida, el descanso, tus descansos mentales, tu cuestión familiar, tus torneos, para que pueda pasar lo que pasó en juveniles, porque si vemos la estadística de muchos jugadores juveniles que estuvieron entre los primeros 10 del mundo, o 20 del mundo inclusive, cuando lo trasladas a través de los años, y José, sabes, ese ejercicio lo hicimos, la gran mayoría, por lo menos top 100 estuvo, muchísimos top 50 y algunos top 20. Entonces, hay algo que de ese momento de juvenil de 18 años no se está haciendo, y yo considero que es la estructura de la planificación, no solamente a nivel de dinero, pero sí en todos los aspectos. José Antonio. Ya, yo no tengo más nada que decir. Sí, yo creo que mi caso es bastante similar, quizás, como dice Jimmy. Yo juvenil salgo número 4 en individual, número 1 en doble. El año que quedó campeón también gané Roland Garros y Orange Bowl, que eran 2 torneos muy importantes ahí. De hecho, en Orange Bowl le ganó a Ferrer en el camino hacia el título en doble.
Y algo similar, yo a los 16, 17 años tenía la oportunidad de ir para la universidad también. Mis mejores amigos escogieron ir a la universidad, quizás no tenían tampoco el éxito que estaba teniendo yo en juvenil. Y a mí me ocurrió algo parecido, a los 16, 17 años me agarré, en ese entonces era ProServe, me ofrecieron, yo me acuerdo que las raquetas Babolat te estaban arrancando, y me ofrecen dinero por jugar con unas raquetas Babolat, y yo, sí, dame ese dinero y chévere, vámonos. Y después Adidas también te dio un dinero de 17 años y listo, ya ahí pierdo lo que es la elegibilidad para ir a college, ¿no? Y analizando qué se puede hacer diferente, como dice, obviamente la estructura es la gran parte de todo. El gran problema que tenemos nosotros, yo creo, como venezolanos también, cuando queremos hacer este salto, y nos va a pasar igual si hacemos el paso de ir a la universidad y luego ir al profesional, es que muchos de estos jugadores con los que nosotros jugamos juveniles, en el momento que hacen este salto a profesional o salen de universidad y están a nivel profesional, ellos tienen un tiempo para por lo menos pasar en casa, o de jugar ciertos torneos en casa. Eso también ayuda un poco. Nosotros no tenemos ni un evento para jugar, al menos que cuando yo estaba volviendo de mi lesión de la espalda, existieron los futuros que estaba haciendo Alfonso y el combo, pero previo a eso, nosotros cuando arrancamos profesionales, todos nosotros era jugar satélites en Estados Unidos, jugar futuros en el otro lado, en otro continente, que en verdad lo que estás haciendo es perdiendo dinero para sumar puntos. Pero no teníamos esa oportunidad de por lo menos jugar algo en casa. Era la Copa Davis, que yo creo que por eso la Copa Davis es tan especial para nosotros, porque en realidad era las 10 días que estábamos en casa, que podíamos llegar un poquito antes, dormíamos 2 días en la cama, te hacían las arepitas, te trataban un poquito bien, te veías con unos amigos y el lunes te metías en el hotel. Entonces, yo creo que por eso es que le tenemos tanto cariño a la Copa Davis, particularmente en Venezuela. Pero más que la estructura, es conseguir también cómo podemos hacer para llevar a esta gente en la dirección adecuada cuando hacen este salto, porque la verdad es que nunca van a estar en su país o nunca tenemos la oportunidad de jugar el tenis que desarrollamos normalmente en Venezuela. Cuando vamos al profesional, después nadie nos ve. Y esa parte es dura, ¿no? A mí me pasó parecido eso, que yo terminando 4 en el mundo, en singles, ganando partidos importantes, y uno en doble, no recibo ni un wildcard a ningún torneo ATP. Recibía la quali, pero nunca recibía la ATP. Y en mi caso, por lo menos contemporáneo conmigo, era Marty Fish, que yo me acuerdo que cuando teníamos 18 años, a Marty un año le dieron 10 wildcard en ATP. Entonces, olvidémonos que perdía, a lo mejor perdía en primera vuelta, pero Marty se pasaba de lunes a domingo entrenando con los mejores del mundo. Y cuando uno tiene ese tenis para jugar y se acerca a esa gente y estás codeándote todo el día, comiendo, entrenando, lo ves en el gimnasio, aprendes mucho más rápido. Y esa es una gran cosa que tenemos, ese es el detalle difícil nuestro, es cómo podemos darle a entender a esta gente cómo se vive un profesional o qué hace un profesional diferente para verdaderamente entender la estructura del deporte. Ahora, ustedes ven la etapa de formación de un tenista. Hay etapas en donde tú dices, bueno, desde que naces hasta los 12 años es como una etapa, hay ciertas cosas que tú tienes que cumplir, hay un cierto perfil de entrenador que necesitas, luego después desde los 12 hasta los 17, que es la etapa en donde empiezas a jugar tus primeros torneos ITFs, luego empieza una etapa en donde tienes que definir si te sigues en el profesionalismo o te vas a college, y luego viene la etapa post-college, ¿no? Yo creo que tanto a Bianchi, a Yasser y a mí nos tocó más bien una etapa en donde pues, el que se iba a college prácticamente era muy difícil regresar al profesional. O sea, te veía y decir, ¿sabes qué? No la hiciste en el profesional early on, vete a college. Hoy en día eso pues obviamente ha cambiado muchísimo y toda la recomendación de todas las personas es vete a college y luego regresa. Caso exitoso, John Isner, Kevin Anderson, y hay algunos, pero bueno, no son muchos, yo creo que cada vez van a ser más, pero hablemos un poco de la etapa esa de formación. Si ustedes piensan que hay como que esa estructura, es decir, de 0 a 12, de 12 a 17, de 17 a profesionalismo college, o cómo lo ven, o lo ven como una sola autopista y no tiene tantas etapas. Bueno, si me dejas opinar rápido para dejar a los demás que den su pensamiento.
el tenis es un deporte que yo creo debes tener memoria corta y olvidarte de las derrotas rápido. En mi caso en particular, que es el único que en realidad puedo hablar con propiedad, a pesar de que la mejoría fue tarde, yo tomaba las derrotas muy personales. Cuando te acostumbras a ganar por un tiempo, Eric, como pasó en college, que te va muy bien y de repente empiezas a jugar profesional y llevas palo, y llevas palo, y llevas palo, empiezas a recibir ese peso de duda que eventualmente pueden acabar con la confianza, y es donde vienen los atrapes grandes y vienen las maneras de no disfrutar el deporte ya. Esa yo creo que es una etapa demasiado marcada. El tenista tiene que tener el short term memory, o sea, no sé cómo se dice en la traducción exacta en español. Memoria corta. La memoria corta tienes que tenerla, o sea, para tirar para atrás. Gracias. Gracias por la traducción. Entonces, coño, eso es clave. Yo creo que si tengo que aprender, y llevando el tema de Juan Carlos, a cambiar algo en lo que es mi vida como tenista en el pasado, es olvidarme de las derrotas. Y eso es clave. Y para alargar el punto de José, nosotros vivimos, yo creo que Eric, Juan Carlos y el grupo de la generación del 69, 70, 71, 72, teníamos muchos torneos en Venezuela. Sí. En Venezuela se dio esa época que yo me acuerdo, terminaba college en 1990 y desde el 5 o 6 de junio hasta el 14 de agosto eran 15 o 14 semanas seguidas de torneo, sea la tienda del pintor, un poquito antes cuando yo no jugaba la Copa Loto, después teníamos la Copa FIA, teníamos Copa Construcción, había mucho. Lo que sea. De masa, de hecho, ustedes se ganaron, ustedes con esos circuitos, creo que Bianchi se compró su primer Toyota Corolla con esos circuitos. Y Chamo, ya sé también. Mi primera casa. Yo lo sé. En el yo 90. recuerdo, yo tenía 15 años. Bueno, a ti te gané en la Copa esa, no sé qué, en Barquisimeto, que todavía Seguro Lara. Más nunca jugamos, pero esa es mi victoria sobre Jimmy Simaski, no lo olvido más nunca. $30,000, 29,000 algo de dólares hice yo en el 92, para contarte algo, obviamente ilegal en college en aquella época, pero coño, un dineral para un carajito, perdón, para un jovencito, hacer ese dinero era platica. No, sí, eso no lo viví yo. Los torneos desde antes, inclusive, porque en Venezuela jugábamos el Mundialito y desde chiquito estabas expuesto a jugar un tenis internacional de categoría en donde te ibas preparando para saber medirte un poco cómo ibas, ¿no? Y de ahí, pues, en donde yo creo que nos dimos cuenta que Nico, pues, tenía un talento extraordinario y lo probaba over and over again, ¿verdad? Desde chiquito le tocaba ganar esos torneos. Que por cierto, crédito para Bianchi también en el Mundialito quedaste finalista, si mal no me recuerdo, y tú y yo quedamos finalistas en dobles en el Mundialito. Entonces, bueno, lo que te quiero decir es que desde chiquito habían esos torneos que te permitían medirte un poco a nivel internacional, pero regresando al tema de las fases o las etapas de la formación de un tenista, ¿ustedes ven esas fases así tan clear cut que tú digas de 0 a 12, de 12 a 17, o lo ven diferente? Bueno, si querés yo te respondo eso rapidito y después que Juan Carlos, que yo creo que también está bastante metido más en este mundo, yo creo quizás de los más chamos. Yo sí creo que hay diferentes entrenadores que están hechos para ciertas etapas del tenista. En mi caso particular, que siempre tengo a lo mejor padres que vienen o que me dicen, ven a ver a mi chamo que tiene 10 años, 11 años, 12 años, que juega muy bien. Yo voy y juego con ellos un rato, los veo. Y siempre mi recomendación es, mira, yo puedo tratar de buscarte gente que creo que son apropiadas para él. Yo no me considero un buen entrenador para esa edad. A esa edad es muy importante entender un poquito más de la técnica y la biomecánica, entender un poquito el desarrollo del chamo. El chamo en ese entonces está creciendo, su cuerpo está pasando por cosas que él no sabe, que no entiende nada. Y yo la verdad creo que no soy la mejor persona para eso. Yo me considero un entrenador o creo donde veo yo mejor la estructura es
más un tipo de estrategia. Yo siento que yo soy un entrenador más para agarrarte en una etapa cuando ya estás un poquito más avanzada. Roman Recarte, por lo menos, que es el más contemporáneo conmigo, que tiene su academia en la federación, yo me doy cuenta cuando converso con él, como él está mucho más pendiente de técnica y eso, porque él está viendo a estos niños constantemente. Donde yo estoy viendo más un tenis, cuando las preguntas que me hacen él a mí, es que estoy viendo yo a nivel profesional, porque ahí es donde me estoy moviendo yo más, digamos, en el mundo. Pero yo sí creo que hay entrenadores que saben manejar mejor la situación dependiendo de la edad del pupilo, ¿no? Y bueno, yo ahí puedo dejar que Juan Carlos quizás creo que es el mejor para esto, que quizás es el que está más metido en esa parte de ayudar a estos chamos. No, bueno, yo creo que no todos, yo creo que Jimmy y Jesser también están trabajando bastante, claro, de diferentes esquinas, ¿no? Y tenemos lugares de trabajo quizás un poco diferentes. En el caso mío, yo trabajo con chamos pequeños, con 11 años, a partir de los 10, 11 años, que ya juegan torneos. Entonces sí me toca un poco la parte de acomodarlos técnicamente. Ok, algunos llegan con algunas carencias técnicas, pero trato de una vez inculcarles toda la parte estratégica también desde una temprana edad, de manera que cuando lleguen a los 15, 16 años, estén un poquito más formados desde ese punto de vista. Como te dije, trabajo desde esa edad hasta ya a las puertas de college, básicamente son los jugadores que tengo. El mayor que tengo es mi hijo y bueno, a veces viene Christopher Goncalves, que viene estos días y también trato de ayudarlo un poco. Pero trato de combinar lo técnico con lo estratégico para que sean más completos desde todo punto de vista. En cuanto a las etapas, sí, hay una etapa de cierta edad donde tienes que enfocarte más en lo técnico, pero he aprendido que cada jugador es diferente. Entonces, a veces esa estructura se quiebra un poco porque hay chicos que son muy maduros a temprana edad. Hace poco entrené a un muchacho aquí, lo entrené por 3 años. Es un jugador muy, muy bueno. Está como 50 ITF y particularmente pienso que se va a meter. Va a ir a college, pero creo que va a entrar después muy bien. Está muy bien formado técnicamente y es muy maduro, es muy enfocado en la cancha, tiene mucha inteligencia, le gusta Maduro desde el competir. punto de vista Maduro desde el punto de vista de intelectual, no necesariamente físico, porque también yo he visto casos de chamos que de repente tienes 14 años y tienen hasta bigotes, ¿no? Entonces tú lo ves muy desarrollado, no, en serio. Y a mí, por ejemplo, los primeros pelos me empezaron a salir a los 19 años. Entonces, ya a los 12 ya era peludo. Oye, yo soy lampiño todavía, créelo o no. Yo creo que soy el único árabe lampiño en esta vaina. No, me refiero, en este caso es un chamo maduro en todo lo que tiene que ver con el tenis, estrategia, comportamiento, cómo se maneja, eso es muy importante. O sea, es un chamo que se sabe todas las características mínimas de sus raquetas, cuánto pesan, a precisión tiene sus encordados, o sea, es sumamente profesional ese chamo. Entonces, si tienes un atleta que es buen jugador, está bien físicamente, tiene una madurez desde todo punto de vista, esos son los que se les hace más fácil la transición del juvenil al profesional. Y los que no están así, indudablemente que deben pasar por la universidad, aún siendo muy buenos a nivel juvenil. Es un gran error y pienso que nosotros con todos los aprendizajes y toda la experiencia que tenemos, ahora sí conocemos bien qué es lo que hay que hacer y cuáles son los pasos correctos. Claro. ¿Tú querías comentar algo, Jimmy? No, cerrando el tema de lo que estabas preguntando, del tema de las etapas, de cómo se debe manejar, de qué edades a qué edades, yo creo que sí, hay unos bloques de edades donde uno puede trabajar cierto tipo de cosas, como bien hablamos la técnica, como bien hablamos también el desarrollo físico, porque tiene que ir en conjunto con el crecimiento del jugador.
Sin embargo, ya a los 16, 17 años ya tú más o menos ves si ese jugador tiene la madurez suficiente, como dice Juan Carlos, el talento y más que todo la mentalidad de la dedicación que pueda poner a temprana edad, que ya tú ves por lo general uno de los jugadores se destaca. En mi caso, como estaban comentando todos, en mi caso he tenido la suerte de trabajar con jugadores de todo tipo de nivel, ya que al manejar este club, pues tengo bastante gente que se dedica a los muchachos. Tengo un equipo de trabajo donde yo le puedo decir, como decía José Antonio, mira, necesito que al muchacho de 10 años lo tengas tú, porque tiene la paciencia, tiene el deseo. Todos tenemos el deseo, pero un entrenador no puede hacer de todo. A veces nos toca hacer de todo porque es nuestro trabajo y porque tenemos que proveer y hacer todo un tema de supervivencia. Pero los que tenemos la fortuna de trabajar con un equipo de trabajo o dedicarse a uno de los niveles específicos, pues sabemos que cada jugador necesita diferentes tipos de atención, y esas atenciones, vuelvo para cerrar, es una estructura, no es una estructura, es un bloque de X edad hasta los 12, 13 años, ya cuando empiezan después de los 13, 14 a desarrollarse, y ya cuando empiezan a ser hombres y viene el paso entre los 17 y 18 años. Me graduó del college, del high school, del bachillerato, ¿y qué voy a hacer? ¿Me voy a la universidad? No me voy a la universidad. Y muchos jugadores, y Bianchi, Yasser, José, toman la decisión de ser profesionales. Yo quiero ser profesional, pero le falta de los 5, digo yo, de los 5 puntos que son importantes, de donde que hablamos de eso, y vuelvo otra vez a la palabra estructura, muchos de ellos no tienen recursos, y al no tener recursos, hermano, lo primero que tienen que hacer es irte para la universidad. No pierdas tiempo, porque o sea, sin tener el recurso no puedes acceder al equipo de trabajo, y no tiene que ser un equipo de trabajo del mejor del mundo. Es todo lo que queremos. Cuando tú montas un negocio y montas un restaurante, pues a veces no puedes tener a Cipriani en todo momento, pues puedes poner un Tarantín, pero si el Tarantín está bien montado, pues de ahí puedes subir a otro nivel. Entonces, yo creo que es importante estar bien claro que cuando el jugador tiene 16, 17 años, ahí el entrenador ve el potencial que tiene, y eso es lo que nosotros queremos hacer, darle una visión y una guía al padre, al promotor o a la persona que lleva al mismo jugador, para que tenga las mejores opciones y pueda tomar la mejor decisión, porque al final es una cuestión muy individual. Cada quien no puede manejar al jugador, sino el jugador va a tomar la decisión y uno que le da las herramientas de trabajo. Y un consejo que yo creo que, llevando lo que dice Eric, no cometan los padres, más que nada, siempre buscar la excusa de que el entrenador es el culpable de los resultados. Muchos de esos personajes creen que porque un entrenador no tiene nombre, o yo empecé mi tenis con un tipo que se llama Jairo Leguizamón, o sea, que lo conocían, o sea, comía bachaco, culones en el Country Club de Maracay. Esa era su especialidad, y el tipo obviamente me enseñó la base del tenis, y todavía me acuerdo de él como el fundador de mi juego, obviamente después el Florencio Salcedo, pero quería hacer esa intercepción y poder decir que los padres tengan un poquito de conciencia y entiendan que los chamos pueden aprender de muchas diferentes opiniones y entrenadores. No tiene que ser un gran nombre, o no tienes que ser con tal de que tengas sentido común y entiendas lo que es el deporte, los chamos pueden aprender de mucha gente. Fíjate que me gusta mucho ese comentario, Yasser, porque yo lo veo como una carrera de testigos, ¿no? Donde arrancas con un testigo que es un maestro, un coach, que te empieza a formar, pero va a llegar un momento que esa persona ya no es el candidato para seguir en el próximo eslabón, y tiene que entregar el testigo a alguien más para que ese alguien siga corriendo con la rueda. Y hay gente que inicia y termina con una misma persona. Voy a poner un caso muy extremo que todos los conocemos, que es Tony Nadal, que inició con Rafa de chiquito y lo llevó hasta donde es, hasta que finalmente pues, le entregó la batuta pues, a otra persona. Pero es raro el caso de que una persona que inicie con un jugador termine siendo su coach formalmente profesional. Yo creo que lo que termina pasando normalmente es que inicia con alguien en una categoría temprana, que empieza con la formación de la técnica, alguien que lo ayuda a estar en los años de los juniors, y alguien que se especializa
quizás de llevarlo de los juniors al profesional, como es tu caso, José Antonio, que estás más especializado en ese último eslabón. Y pareciera que son esas 3 etapas o esas 3 formaciones de aprender técnica y aprender una parte mental, luego ya después todo lo que es el match play y jugar torneos ITFs o UTRs, y luego ya después viene el brinco a profesional o la persona que se desvía y se va a college y eventualmente regresa al club. ¿Lo ven así también? Sí, yo creo que básicamente esas son las etapas y normalmente también uno cambia porque, bueno, empieza a viajar más. Normalmente los entrenadores que están en Venezuela, yo creo que Venezuela tiene muy buenos formadores y si te das cuenta, normalmente por eso, normalmente nosotros como tenistas tú lo ves y tenemos muy buena técnica, eh, tenemos un tenis agradable que es bonito de ver, es algo común en el tenista venezolano y eso significa que a nivel de técnica nos enseñan muy bien en Venezuela. Lo que pasa, yo también siento es que eso, hay entrenadores que son mejores estratégicamente y están hechos para eso. Y uno, uno juega muy bien y le pega muy bien a la pelota cuando es juvenil y puede jugar muy bien, pero aprender a jugar tenis es complicado. O sea, jugar al tenis es diferente, entender cuáles son los golpes que hay que dar, entender cómo ha cambiado el tenis es bastante complicado. Y eso, yo cuando yo empiezo a viajar con Alejandro Falla, que fue la primera persona con la que yo empiezo a viajar en este mundo profesional, Alejandro estaba 100 del mundo en ese entonces. Yo me acuerdo que yo, cuando empecé a tener la oportunidad de estar en un entrenamiento y escuchar lo que dicen los otros entrenadores que tienen 15, 20 años más de experiencia que tú, ellos mismos te van contando cómo ha ido cambiando el deporte y de ahí vas aprendiendo tú también. O sea, cuando uno empieza como entrenador es más o menos lo mismo que cuando uno es tenista. Yo tengo 4 años en el mundo de entrenador y tengo la suerte de que muchos entrenadores argentinos con los que iban a la gira COSAT, que yo lo veía entrenando a los chamos, han ido ellos también evolucionando y ahora son entrenadores en profesional. Entonces ahora yo tengo la oportunidad de sentarme con ellos en un torneo a tomarme un café y hablar de entrenador a entrenador y no solamente lo que era un pichulito yo de 15 años y él también estaba en una gira COSAT a donde él ha llegado o ha evolucionado como entrenador y ahora yo estoy, digamos, arrancando en esa parte, pero yo creo que esas fases son importantes y a lo mejor en Venezuela lo que falta es eso un poquito, la gente, y si te das cuenta aquí mismo, ninguno de nosotros está en Venezuela. O sea, aquí estamos todos hablando y ninguno está en Venezuela y eso es un tema también que nos pasa. Lamentablemente la situación país hace que todo el mundo que más o menos conoce del tenis, que ha ido aprendiendo, lamentablemente no le estamos dando ese granito de arena al venezolano normalmente. Yo el único venezolano con el que he viajado, que he ayudado a Roberto Maitín, en mi caso, y yo creo que ninguno de Jimmy, no creo que pudiste viajar con ningún venezolano, y eso sí. Nos pasa mucho, que estamos aprendiendo con gente extranjera, y ninguno de nosotros que a lo mejor puede compartir estas experiencias con un niñito de 16, 17 años, tomándose un refresco, no voy a decir refresco, tomándose un agua, con él, a contarle la experiencia, qué esperar y qué no, no lo podemos hacer. Y ahí es donde también es un detallito que creo que tenemos que buscarle esa vuelta, es cómo poder contarle estas historias a ellos de manera un poquito más personal. Es que me da la impresión... Perdón, Jimmy, sigue. Eric, yo creo que lo que dice José es bien interesante porque este tipo de Zoom, que obviamente tú eres el moderador, pero somos todos parte de este equipo, es para poder compartir estas experiencias con los jugadores venezolanos. Yo, como dije, yo no tuve oportunidad de darle mucho ahorita en esta etapa a jugadores venezolanos, solamente venezolanos que viven acá, que no se dedican tanto, pero yo que tuve la suerte también en los últimos 10 años de viajar con jugadores profesionales reconocidos, más que todos mujeres, aunque pude trabajar bueno, ustedes saben, con Del Potro, pude ayudarlo un tiempo, y de las mujeres Schiavone, Petrova y Kirilenko. Yo por lo menos me recuerdo que una de las muchachas que estaba aquí viviendo en los Estados Unidos, que no jugó muy bien al tenis juvenil, era decente, pero no era una de las muchachas de selección nacional. Yo estando con Kirilenko me la llevé 2 semanas, 3 semanitas conmigo, e inclusive entrenando aquí en Miami pude presentarle a María, pude presentarle a Nadia, y esta muchacha es de Valencia, no sé si ustedes se acuerdan de ella, Luis Elena Pérez,
que me acuerdo que fuimos solamente por compartir con esta jugadora que yo le decía a María y a Nadia, me la puedo poner en una esquina para que pelotee 15 minutos contigo. Y por supuesto, y estas muchachas obviamente estando 10, 12, 14 WTA, pues la mentalidad de Luis Helena fue al torneo grado 1 en Venezuela, que era lo que era la Copa Reebok cuando nosotros jugábamos, pero en este caso José creo que se llamaba la Copa Gatorade, mira, si no me equivoco. Cuando yo la jugué, yo creo que ni tenía nombre. Yo la agarré en ese. Yo cuando la gané, creo que no tenía nombre. Creo que en ese entonces tenía un nombre de un banco, algo así, que fue, si no me equivoco, fue el papá de Jonathan Medina, que ayudó un par de añitos a hacer ese cambio, y luego fue la Copa Gatorade, si no me equivoco. Mira, y para terminar la historia, José y todos, esta muchacha fue a jugar la quali, porque obviamente yo traté de hablar con la federación, miren muchachos, denme si pueden ayudar a esta muchacha que está entrenando acá. Por supuesto, no le dieron el wildcard y estuvo bien que no se lo dieron porque no tenía las credenciales para hacerlo. La chama desde la semi se metió, desde la quali, se metió en semi del torneo, que le ganó a la número 2 del mundo. Y no es o sea, ella pensaba que era imposible. Yo le decía, chama, si juegas todos los días con una chama que está 10 del mundo profesional y te pide para pelotear, ya es una cuestión mental, y yo creo que todos podemos ayudar a eso. Y lo que dijo José también, uno aprende mucho viajando como entrenador, hablando con los amigos tuyos que jugaron en el Tour y que ahora son entrenadores, los cuales tienen 10 años entrenando, y el tenis profesional a este nivel, al nivel que se está jugando hoy en día, es un lenguaje quizás no, es muy diferente al lenguaje de hace 10 o 20 años. El cómo se juega, el jugar al tenis, como dice José, es totalmente diferente, pero para eso estamos todos, tenemos 4 puntos de vista que son todos buenos, porque son todas experiencias para compartirlas con todos los tenistas venezolanos. Yo creo que hay un punto, y hay un puntico, disculpa, hay un puntico muy importante, pero de todas maneras, Jesser, yo quisiera que tú hablaras primero, creo que te toca hablar a ti. Dale, Juancho, dale. A mí okay. Estoy un pelín viejo y se me fue el pensamiento. Fíjate que hay dos cositas aquí, que hay unos detallitos muy importantes que José Antonio tocó. Hablamos de buenos formadores en Venezuela. Yo tengo ya más de 20 años como entrenador, y bueno, ustedes saben que construí la academia en Maracay, que fue algo bien inédito, tenía un staff bien grande ahí, luego tengo 11 años acá, y he visto, o sea, puedo comparar las diferencias, y les voy a decir algo. Yo pensé que aquí en Estados Unidos había mejores entrenadores, especialmente en la parte formativa. Y yo he llegado a la conclusión de que en Venezuela, en líneas generales, se desarrollan mejor los jugadores. Aquí hay cualquier cantidad de piratas, inclusive con buenos puestos de trabajo. Hay mucha piratería, hay mucho engaño, hablan cosas sin base. O sea, es una fantasía y engañan muchísimo a los padres. Eso por un lado. Y el otro lado, cuando hablaron de la parte de que Jimmy no había tenido el chance, a pesar de haber viajado con jugadores profesionales, al igual que José Antonio, de haber viajado con jugadores nuestros. Eso es un tema que yo vengo discutiendo desde hace muchísimos años. Y se lo he dicho a algunos de los jugadores que están actualmente en el circuito y a algunos que acaban de salir. Yo soy de los que piensa que vamos a tener un jugador élite más temprano, o sea, va a llegar primero, o hay más probabilidades que eso suceda cuando ellos escojan entrenadores venezolanos, porque conocen la idiosincrasia, están más relacionados con el tipo de juego y ya han pasado por esas situaciones. Yo hablo mucho del caso de Ricardo Rodríguez y David Souto. Excelentes muchachos, tremendos jugadores, pero desde mi punto de vista, pasaron mucho tiempo en España y se amoldaron a un tipo de juego que yo pienso que les perjudicó. En el caso, por ejemplo, de David, yo no concibo que un zurdo que te mide, no sé cuánto mide David, mide como unos 90, no sé cuánto mide, 90. Se pare en el fondo de la cancha y o sea, haga un juego totalmente español que desde mi punto de vista no le ayudó. Un jugador de esa estatura, siendo zurdo,
tiene que ganar más puntos con el saque, tiene que cerrar más puntos adelante. Entonces pienso que los amoldaron, y Ricardo también, es bastante semejante. Yo pienso que no le desarrollaron un saque. O sea, yo veo a David jugando un juego más hacia los Feliciano López, ¿entiendes? O sea, teniendo un tipo de tenis así que jugar un tenis más a lo Ferrer, porque solamente citar algunos casos. Entonces, claro, estos españoles quisieron adaptar el juego de ellos a su sistema y sencillamente no todo jugador aplica, cada jugador juega de una manera diferente. Entonces siento que si ellos de repente hubieran utilizado algún técnico venezolano, claro, Venezuela no está fácil y tampoco estuvo fácil cuando ellos estaban jugando, de todo punto de vista. Entonces ellos pensaron que se les abrió una ventana mejor yéndose a España. Pero en conclusión, a lo que quiero llegar es que yo siento que los técnicos venezolanos pueden ser más provechosos para esos jugadores que están buscando el salto o están yéndose a la universidad. Van a recibir mejor ayuda que muchos de los técnicos que quizás tienen un gran nombre, pero no entienden bien cómo es el manejo con los nuestros. Y ahorita ya que me acordé de lo que iba a decir, para mí es de suma importancia dos cositas, y yo las opiniones no las discuto porque son cosas muy personales y cada quien tiene su camino. Yo creo que parte de la belleza de esta conversación es que cada uno de nosotros ha tenido diferentes direcciones en las cuales hemos llegado a donde hemos llegado. Yo creo que el éxito de un tenista a raíz de su carrera nace a través de la fe en sí mismo, ¿no? La fe te da confianza, pero dentro de esa confianza las victorias son contagiosas. Venezuela, ¿por qué somos grandes en el béisbol? Coño, porque tenemos un Grandes Ligas detrás de otro Grandes Ligas, detrás de otro Grandes Ligas, detrás de otro Grandes Ligas. Entonces, todo el mundo que juega pelota eventualmente siente y cree que puede llegar a las Grandes Ligas. Total. Entonces, nosotros no tenemos una tradición victoriosa. Tenemos a gente como Jorge Andreu, Illo Pimentel, Nicolás Pereira obviamente de nuestra generación, y creo, y muchos, Iñaki Calvo, medallista, Carlos Claverito, toda esa gente que son eminencias en el tenis y son ejemplos y héroes para nosotros, pero no hay esa trayectoria de que yo digo, coño, le estoy pegando con Juan Carlos Bianchi y Juan Carlos Bianchi le ganó a no sé quién, o de repente José de Armas que tiene una victoria sobre Federer, yo le gano 3 puntos a José y ya me la creo. Esas son las cosas que nos hacen falta. No hemos tenido por hacer la referencia al coronavirus, bendito no hemos sido contagiosos en lo que son las victorias. Y eso yo creo que es la parte principal de lo que nos ha frenado. Y bueno, ya veo que Jimmy levantó la mano, entonces me tengo que callar y dejo que... No. Yo hablo poco. Su eminencia. Poco. No, sé que eminencia nada. No, eso que tú estás diciendo pero ¿sabes por qué yo creo que no hay grandes ligas a montón, por decirlo, en el tenis nacional? Porque en el béisbol, una organización llega y ve a la persona y dice, este muchachito de 16, 17 años tiene proyección. Pero tiene que seguir por las vías. Él va a jugar rookie ball. Te digo porque yo tengo un sobrino que llegó hasta AAA, pero tiene que jugar rookie ball, después juega A, después de repente va a High A, después va a AA, después de repente pegas el brinco. En Venezuela nosotros tenemos todo, o sea, tenemos los entrenadores, tenemos los torneos internos, tenemos futuros, tenemos los torneos profesionales que se han hecho, pero no tenemos esa estatua de eminencia que van por ahí, y eso para mí yo creo que es un factor. Yo fui entrenador universitario y nosotros no somos nadie, o sea, es una universidad que en el ámbito grande no teníamos dinero, pero generamos una tradición de victoria y los chamos se fueron acoplando y empezaron a creer que podían lograr cosas que no se habían hecho. Y a eso es lo que voy.
no tenemos eso en el tenis, pero sí se puede crear. Pero es un principio, podemos tener un principio. Pero Por eso es que estamos haciendo el principio eres tú, el principio es José, o sea, el principio era Illo Pimentel, el principio fue Nicolás Pereira, pero no tenemos los argentinos. Un referente, no hay un referente como lo que pasó en Argentina con Guillermo Vila. O sea, el tenis en Venezuela, Yesser habla del béisbol en Venezuela, es como el fútbol en Brasil, es un sistema de vida, es una manera de salir de la gente también de la pobreza y echar para adelante y saben, o sea, que eso les va a hacer un puente, o sea, les va a solucionar muchos problemas. El tenis se ve como muy complicado, entonces eso tiene mucho sentido, mientras no se vea el tenis como algo más masivo, bueno, pero eso también es un tema grande, ¿no? Lo de masificar un poco más, pero en el caso de Venezuela con el béisbol o Brasil con el fútbol, es un sistema de vida, es cultural, todo ese movimiento. Ahora, mira, lo que está pasando interesante es un tema donde cuando Nico se fue al profesional, pues no había realmente nadie fuera de Venezuela que lo pudiera coachar, ayudar, mentoring, como lo quieras llamar. Hoy en día, un venezolano, dado la formación, como todos lo han mencionado, que hay grandes formadores de tenistas a nivel juniors, creo que estamos viendo una coyuntura especial, que es el hecho de que ya después de que el chamo logra estar bien posicionado en ranking ITF y puede dar el brinco al profesional o al college, hoy en día se abre un abanico de muchas opciones como ustedes, y hay muchísimos más que están fuera de Venezuela que pueden ser factor de ayuda y de mentoring a estos chamos, cosa que en nuestra época pues no existió. Y entonces creo que es una oportunidad única de tanto talento que hay fuera de Venezuela que están dispuestos pues obviamente a ayudar a tratar de volver a las épocas de gloria donde pudiéramos tener un jugador jugando profesional que esté entre los primeros 100 del mundo, ¿no? Y que eventualmente pudiese llegar a ser top 50, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece que es algo muy diferente a lo que nos tocó vivir nosotros cuando tuvimos la oportunidad de poder dar quizás un brinco al profesional, si lo quieres ver. José, para que les cuentes un poquitito a Yesser y bueno, no solamente a Yesser, sino a los que nos van a escuchar de esta grabación, yo veo ese comentario que hizo muy acertado Yesser y Juan Carlos. A Colombia, más o menos parecido con esa situación. Colombia nunca tuvo una persona como Guillermo Vila bueno, en aquel entonces en Brasil también tenía alguna figura, nunca como la de Guga, pero Colombia tomó una iniciativa con Colsanitas, que fue el patrocinante oficial, y forjó una estructura de trabajo a largo plazo que después de un tiempo te tocó a ti. Te dio frutos y te tocó a ti compartir con el fruto de varios años de trabajo de esa situación, que es lo que yo creo que queremos hacer con este movimiento. No se llame Tennis Legends, se llame este grupo de exjugadores. Cuéntale un poco a la gente de lo de Colsanitas, que me parece interesante. Colsanitas, lo que yo viví, que es muy interesante, es que yo lo viví también como jugador, viendo cuando yo tenía 14, 15 años, que empiezo a ver a Alejandro Falla, que era más joven que yo. Después viene Santiago Giraldo, pero vienen estos jugadores que tú lo vas viendo con un patrocinante que tú en ese momento no entiendes bien qué es lo que quieren lograr, pero tú ves que tenían un plan. O sea, había una persona que estaba enamorada del deporte, que decidió que él quería ver cómo evolucionaba ese tenis, y tienen un plan, como dices tú, a largo plazo. Eso no se va a formar de un día para otro. Y 20 años después, ves que tienen a la mejor pareja del mundo de dobles. Tienen Santiago Giraldo se convirtió en el tenista mejor rankeado, que creo que estuvo 26 o 28 del mundo. Top 30, exactamente. Alejo estuvo 46 del mundo. Entonces tú tienes estos jugadores que van formando un grupo. Fabiola Zuluaga fue top 20 también, si no me equivoco. Mariana Duque fue top 50. O sea, empiezan a formar una estructura que les va ayudando para el futuro. El tema es que tenemos que entender que eso es a largo plazo y que eso también se va cambiando. En el momento
yo entro a viajar con Alejandro, porque ellos también van cambiando un poquito la estructura, porque siempre hay que ir haciendo ciertos cambios. Antes ellos tenían una persona encargada como jefe, que se encargaba de todo el mundo, que Richie Sánchez estuvo ahí un tiempo, Jorge Todero fue el primero, si no me equivoco, y esta gente, poco a poco, ellos iban pidiendo también un poquito de independencia a estos jugadores profesionales, y ahí es cuando ellos le empiezan a dar, digamos, una cantidad de dinero a cada uno para que ellos escogieran su equipo de trabajo. Entonces también todas estas estructuras van cambiando y se van alineando a lo que el tenis le va pidiendo poco a poco, pero esa estructura es lo que se quiere tratar de montar hoy en día en Venezuela o a través de estas conversaciones, pero es un camino largo. Tenemos que estar conscientes que esto es un camino largo para todos. Pero recuerden algo, ya que toman el tema, ya hablan de Colombia. Colombia, y utilizando un poquito el comentario que hizo Eric, que él lo veía como una carrera de relevo, donde tú pasas el testigo. Pero es que Colombia arranca primero con nosotros desde el principio de la carrera. O sea, tú en Colombia tienes un club en Cali, por ejemplo, por citar solamente un ejemplo, como Cañas Gordas, que tiene 50 canchas. Bueno, yo construyo la academia en Maracay por ese dolor de ver que una ciudad de 1 millón de habitantes, que es la quinta ciudad de Venezuela, a 1 hora de Caracas, creo que no llegaba a 30 canchas. Entonces tienes Cali, que es más o menos lo que equivale a Maracay, y en un solo lugar tienes 50. Entonces, ellos arrancan esta carrera, este maratón, adelantados, porque ellos van a tener más gente que va a tener la oportunidad de tocar una raqueta, de relacionarse con el juego. Y entonces ya cuando tú tienes una estructura un poquito más organizada, ya hay más probabilidades que tú puedas sacar jugadores. Pero en Venezuela hay un tema de cancha que ese es otro tema aparte. O sea, eso es otro tema aparte, que bueno, es lamentable. Carlos, o sea, caso... la cantidad de lugares que hay en Venezuela, públicos, para jugar tenis, es ridículo. O sea, aparte están en un estado deprimente. Entonces ya por ahí, ni siquiera nos podemos comparar con Colombia. O sea, Colombia sale adelantado en la carrera con nosotros, siendo el país hermano, con una población similar. Lamentándolo mucho, estamos arrancando por detrás de ellos. Bueno, pero ahora el punto principal ya no son las comparaciones. Yo creo que el punto principal es cómo nosotros como organización de extenistas aportamos nuestro aprendizaje a ayudar al futuro. Y yo creo que esa es la importancia que tenemos que ver ahora. Cómo nosotros podemos hacer y ayudar a crear esa tradición que siempre nos ha faltado. Porque aquí estamos, a pesar de que no... Yo sé que a nivel de resultados mucho mejor ustedes, pero todos en nuestros términos hemos sido exitosos y tenemos que transmitir esa información y esa tradición a la gente que quiera hacerlo, porque el tenis, independientemente de lo que ha pasado, nos ha puesto a nosotros en una vida y en un camino de vida increíble. Yo, gracias a Dios, o sea, tengo más allá de lo que necesito. Cada uno de ustedes, gracias a Dios, tiene lo que quiere y lo que necesita, y eso al final es lo que cuenta, que el tenis nos traiga un nivel de vida un poquitico por encima de lo que jamás hemos soñado. Y vamos a buscar la manera de buscar esa tradición de victoria. Eso viene, como decía Jimmy al principio de nuestra conversación, eso viene en el episodio 2 de esta serie de Netflix, para dejar al público con más ganas de escucharnos. Vamos a ponerle una pausa y vamos a regresar con esos temas, pero me gustaría concluir personalmente con qué me llevo yo de esta conversación. Uno, soy optimista. Creo que tenemos mucho talento, muchísimo más talento de lo que tuvimos en algún momento la oportunidad en algún momento de estar en el tenis. Veo mucho talento fuera de Venezuela y con muchísimas ganas de contribuir y de ayudar para hacer, de formar a tenistas venezolanos y lograr que lleguen al éxito, que sea el éxito que ellos quieran, bien sea éxito universitario o éxito profesional, o que simplemente sean mejores personas. Me voy con ese optimismo, creo que hay muchísimo talento
Y como dices tú, Yasser, me gusta mucho ese pensamiento de que teniendo el primer éxito, pensando positivo, de que sí se puede, relacionándome un poquito lo que tú decías, Jimmy, de esta niña que entrenando con gente grande luego se la cree. Y yo creo que es importantísimo creerse que uno es bueno y con una victoria te vas creyendo y vas nutriéndote y eso es positivo. Y creo que tenemos que mantener ese positivismo. Con eso me voy yo en la conversación. Bueno, yo aprovecho rapidito para obviamente darle las gracias a todos ustedes. En verdad que yo siempre de chiquito lo veía a todos ustedes jugar. Parece que yo soy el chiquito de aquí. Pero bueno, en verdad que creo que esto es muy necesario. Me encanta formar parte de esto. Creo que todos, como dices tú, tenemos nuestro granito que aportar y tenemos historias que cada uno quiere contar y que van a ser recibidas por todos los venezolanos sin duda alguna. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias por tenerme. Cuando quieran estoy listo para el capítulo 2. Vamos de más niños a menos niños. Entonces me despido yo. Quiero agradecerles a ustedes que somos familia, porque el tenis es un deporte que nos ha unido de alguna manera como familia. Y ahorita que estamos más grandes, más viejos, no voy a decir más maduros, que esa palabra no me gusta mucho, la verdad. Yo quiero agradecerles y nada, esperemos que podamos hacer más de este tipo de conversaciones, que estoy seguro que lo vamos a hacer, para después evolucionar y hacer otro tipo de cosas para el deporte venezolano. Yo voy a despedirme antes de Juan, porque yo sé que él es mayor que yo. Y lo que sí saqué yo de todo esto, a pesar de verles sus hermosas caras, uno nunca termina de aprender. Yo creo que trabajando ahora, después de haber trabajado por casi 18 años en una universidad, he podido aprender de nuevo a cómo enseñar el tenis. Yo creo que mi amor por el deporte se ha resurgido. Yo creo que hubo una época que estaba muy amarrado a lo que era ganar y perder, y ahora yo siento que el cariño al deporte ha vuelto, y especialmente escuchando el nivel de contribución y de inteligencia que tiene cada uno de ustedes, y yo sé que todas esas leyendas tenísticas que nos van a escuchar después, me trae un gusto enorme, y no les puedo dar las gracias suficientes por haberme invitado y tenerme frente a tan prestigioso panel. Bueno, un placer. Have the last word, my friend. Un placer el tiempo que pasamos. Yo pienso que es un momento que pudiera ser histórico. O sea, desde el punto de vista de que tengamos figuras nuevas en el tenis. Si Venezuela no tuviera la situación complicada que tiene actualmente, no tuviéramos esta oportunidad quizás de congregarnos todos aquí. Y estoy seguro de que con todos los conocimientos y experiencia que tenemos los que estamos en este panel y otros más que no están, puede ser un momento muy importante para que el tenis venezolano surja y no se pierdan más talentos como ha habido en el pasado. Así que todos debemos empujar en la misma dirección y yo pienso que vamos bien encaminados. Bueno, pana, les doy un fuerte abrazo virtual. Les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado esta hora y media de conversación. Y bueno, espero verlos pronto, si Dios quiere. Fuerte Seguro. abrazo. Chao, chao. Saludos, un abrazo.